El caso MK Ultra. Entre los años 50 a los años 70 se llevó un proyecto ultra secreto manejado por la CIA en Estados Unidos. Este proyecto realizó muchos experimentos en personas, desde administrarles sustancias psicoactivas, electrochoques, a través de procedimientos cuestionables y sin el consentimiento de las personas. Suceso que dejó una gran mancha para el gobierno estadounidense y también para la credibilidad de la ciencia. Este es el caso del proyecto MK Ultra, que claramente puede parecer algo como de película de Hollywood. Ocurrió y fue un proyecto real. Hay que dar un poco de contexto, y es que estamos en años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la que muchos prisioneros que habían estado en Corea, que era una nación comunista, estaban de regreso en Estados Unidos, una nación capitalista, pero ellos habían regresado con una ideología comunista. Sus ideas habían cambiado, y esto despertó un miedo en el gobierno estadounidense, porque se empezaron a preguntar por qué este cambio de actitud. Y entonces aquí es cuando empezaron a sospechar o a pensar que la Unión Soviética había influido en sus pensamientos, que había tal vez ocurrido alguna especie de control mental en ellos, que les habían implantado este tipo de ideología. Es así como dan comienzo a este proyecto, el proyecto MK Ultra, que se dice que su significado es tal cual, MK, Mind Control, pero Control con K. Todo esto manejado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, o como sus siglas lo dicen, la CIA, quien durante 2 décadas sometió a muchas personas sin su consentimiento a experimentos con sustancias psicodélicas, electrochoques y un montón de experimentos más que vamos a mencionar más adelante. Todo comienza el 13 de abril de 1953. Todo por orden de aquel director de la CIA, Allen Dulles. Invirtieron aproximadamente 25 millones de dólares en estos experimentos psiquiátricos. El proyecto se dividió en 140 subproyectos. Era un proyecto inmenso que distribuía diferentes propósitos en diferentes partes. Algo bastante turbio que hicieron fue utilizar como fachada, pues de fines experimentales, a distintas instituciones. Se acercaron a instituciones, a científicos, para financiar sus proyectos o sus instituciones, y a la vez utilizar a las personas que llegaban a estos lugares para experimentar con ellos. Iban a hospitales psiquiátricos, también a prisioneros de algunas cárceles. ¿Qué hacían exactamente y qué buscaban a través de estos experimentos? El objetivo principal de los experimentos era poder ver si podía haber una especie de control mental en las personas, si podía haber una forma de implantar ideas y pensamientos en ellos, además de ver si era posible poder sacar información de las personas, pues ellos tenían un poco este miedo del espionaje de los soviéticos y claro, del control mental que ellos podían implantar en las personas. Entonces este era como su principal objetivo. Pero ¿cuáles eran estos experimentos? Pues bueno, como dije, utilizaban hospitales para poder obtener personas, y uno de ellos era el Alan, un hospital psiquiátrico que estaba bajo la dirección del psiquiatra Donald Ewen Cameron, un importantísimo y considerado uno de los mejores psiquiatras de todo el mundo. La CIA se había acercado a este psiquiatra a través de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, que
que era una de sus organizaciones que financiaban para poder ocultar estos experimentos, y le entregó al psiquiatra aproximadamente $600,000, $60,000 en aquella época, 600,000 en la actualidad. Cameron utilizaba un método en el que inducía a las personas a una especie de estado psicológico infantil. Lo que querían era reestructurar su mente y plantar ideas en la memoria de las personas, de manera que pudieran como reiniciarla. Era como que querían reiniciar la mente de una persona para poner en ella ideas sin que ellos se dieran cuenta. Entonces, su modus operandi era básicamente que cuando las personas llegaban a este hospital psiquiátrico con padecimientos como ansiedad, depresión, y algunas personas también, pues llegaban mujeres con depresión postparto, llegaban al lugar y eran llevados al llamado dormitorio, en donde aquí es donde les hacían las pruebas. Eran inducidos a este estado psicológico infantil. Después de inducirlos en este estado, eran desestructurados a través de electrochoques y eran a frecuencias demasiado altas, y supuestamente, según la creencia y el método de Cameron, después de esto ellos iban a despertar con un mejor estado, con una mejor salud mental. Y claro que una de sus pruebas estrella era que les administraban, por supuesto sin su consentimiento, la dietilamida de ácido lisérgico, que es el LSD. Esta sustancia fue clave en este proyecto, así que les voy a explicar un poco en general qué es. La dietilamida de ácido lisérgico es una sustancia que actúa en el sistema nervioso central y afecta en el comportamiento de la serotonina, que es una sustancia que produce el cerebro, que se encarga de regular pues las emociones, el comportamiento. Esta sustancia, la dietilamida de ácido lisérgico, este es un alucinógeno que provoca visiones, alucinaciones, oír cosas, escuchar cosas que parecen reales, que parezcan reales, pero que realmente son creadas por la mente. Esta sustancia fue descubierta en el año de 1930 por Albert Hofmann, un químico que en ese entonces trabajaba para una farmacéutica suiza. Buscaban un activo que funcionara como estimulante respiratorio y circulatorio. En sus primeras pruebas hicieron pruebas en animales, pero no notaron que hubiera como un efecto. Pasaron los años, esta investigación él la recordó y sintió una especie de querer como volver a ello, curiosidad de aquella investigación que recordaba, así que volvió al laboratorio, volvió a hacer pruebas, y de alguna forma él, al estar expuesto al ácido lisérgico, comenzó a sentirse extraño, comenzó a sentir náuseas, mareos, así que decidió ir a su casa. Una vez en su casa le dio mucho sueño, se durmió, pero comenzó a tener una especie de visión de estar soñando despierto, en la que tenía visiones caleidoscópicas y extrañas. Aquí es cuando se da cuenta que probablemente fue producto de el ácido lisérgico. Pero 3 días después de esta prueba fue nuevamente al laboratorio y probó de forma intencional una cantidad algo alta de la dietilamida de ácido lisérgico, y en efecto se dio cuenta todo lo que podía producir en el cerebro humano. Así es como empezaron los científicos a investigar mucho sobre esta sustancia y cómo podía afectar en el cerebro, ya que tiene un comportamiento muy particular de las zonas en las que se encuentra. Este hecho de estarlo investigando, claro que llega a oídos del gobierno estadounidense, quien se interesa mucho por ver qué pueden hacer con esto. Y como les digo, invirtieron demasiado, tanto que pagaron $2 millones por solo 10 gramos de LSD, que no se sabe muy bien si fue como error o qué hubo ahí, pero pagaron esa cantidad por 10 gramos, pues para ellos era una
cosa muy importante, era una arma que podían utilizar. Y así es como ellos decidieron ponerlo en sus pruebas, en sus experimentos del proyecto MKUltra. Parte de los experimentos también que eran bastante, pues, era la llamada conducción psíquica, que consistía en que les ponían audífonos y los ponían a escuchar estos audios, los ponían en bucle hasta por 20 horas y ellos solamente escuchaban una y otra vez cosas tipo: tu madre te odia, tienes que ser mejor. Muchas cosas bastante intensas, no eran cosas bonitas las que les decían. Y las repetían una y otra vez, aunadas también con terapias de hipnosis, con la privación sensorial, muchas veces bajo los efectos del LSD. También estaban, como mencioné, las terapias de electrochoque, en el que buscaban de alguna forma reestructurar la mente de las personas. Y hay algunos testimonios bastante intensos. Por ejemplo, el de Julie Tani, quien su padre sufrió estos experimentos de electrochoques, y ella dijo lo siguiente: después de 27 días de electrochoques, dijeron que estaban desanimados porque aún tenían vínculos con su vida anterior, pues seguía pidiendo ver a su esposa. Es decir, ellos estuvieron por 27 días sometiéndolo a electrochoques, tratando de que olvidara su vida, y el pobre hombre no podía, él seguía pensando en su esposa. Y después de esto dicen que lo dejaron como en un estado vegetativo por 30 días más, pues no reaccionaba a su tratamiento o a su experimento. También hacían estos experimentos con tanques de agua, que era una forma como de privarlos de estas sensaciones. Los metían a tanques de agua gigantes para que así ellos pudieran muchas veces escuchar los audios en bucle, estar bajo los efectos del LSD, para ver cómo reaccionaban, pues al no ver, no escuchar nada y estar flotando en el agua, era como que sentían todo más intenso. Después tenemos también la historia de Frank Olson, y es que esta es una historia un poco extraña. Frank Olson fue un bacteriólogo estadounidense y científico de biológica. Así es, algo un poco turbio. Él estaba interesado en todo esto de las armas biológicas y trabajaba en un laboratorio de biológica para los Estados Unidos. Él ingresó a la CIA un año antes del suceso de Point Saint-Esprit, que voy a meter aquí porque fue un suceso breve que tiene mucho, bueno, se le relaciona mucho como un antecedente del proyecto MKUltra. Y es que esto ocurrió en un pueblo de Francia en el año de 1951, en el que alrededor de 250 personas experimentaron síntomas como alucinaciones visuales, ataques de pánico, conductas extrañas, y todos empezaron a decir, y las investigaciones dijeron que había sido por una intoxicación en un pan que estaba contaminado de un hongo llamado Claviceps purpurea, que produce ergotamina, la cual es una sustancia química que está relacionada con el LSD y que, pues, por supuesto, produce alucinaciones. Otros dicen que tal vez la harina del pan estaba contaminada con estas sustancias, pero muchos otros piensan que quizás fue una prueba del MKUltra, ¿no? Algo previo o que tiene que ver. Pero bueno, Frank Olson entra a la CIA un año antes de este suceso y el MKUltra estaba en su apogeo. Él ingresa al proyecto y en un inicio todo parece normal, pero conforme él va viendo cómo van los experimentos, empieza a sentir como que las cosas no le convencen al 100%, empieza a sentir duda de si deberían o no estar haciendo eso. Él habla de eso, él dice que no le parece mucho, pero pues no le hacen caso. Pero lo que ocurre es que durante un retiro de trabajo en una cabaña cerca de un lago, asistieron varios trabajadores de este proyecto y entre ellos Frank Olson. En una noche se les administra esta sustancia psicoactiva. No se sabe exactamente por qué deciden hacerlo.
simplemente les administraron a varios de ellos esto. No saben por qué, pero lo hicieron. Él experimenta lo que se siente y después de esto es que él ya decide completamente de decir, ¿saben qué? Ya no quiero continuar aquí. Él pide que se le destituya. Él ya no quiere ser parte ni de la CIA ni del proyecto MK Ultra, pero sus superiores lo incitan a decir, no pasa nada, estás bajo un proceso bastante de estrés, y le aconsejan visitar a un psiquiatra. Él dice, ok, voy a aceptar. Se dice que él acepta ir al psiquiatra de buena manera. Antes de ir al psiquiátrico es trasladado a un hotel junto con Robert Lashbrook, y después de esto, poco después, saltó aquella madrugada de 1953 desde la ventana de su habitación en el 13º piso del Statler Hotel en Manhattan. Su compañero que estaba con él ese día se da cuenta de todo esto cuando él despierta la mañana siguiente, y obviamente pues ya no había nada que hacer. Él fallece y empiezan estas especulaciones y dudas de qué fue lo que le ocurrió. Muchos lo atribuyen a que pues él tenía sus problemas mentales, que su salud mental no estaba bien y que esto lo llevó a realizar lo que hizo, ¿no? A desvivirse. Pero otros lo relacionan a que un investigador dice que según los datos forenses, él presentaba golpes en su cabeza diferentes a los golpes de la caída. Es decir, tenía unos golpes del impacto de la caída, pero tenía otros que pudieron haberse hecho antes. Así que muchos teorizan que pudo haber sido que alguien más lo desvivió, quizás por no querer él ser parte de esto, por miedo a que él pudiera hablar. No se sabe, aunque su familia se le dio una indemnización buena, pues obviamente ellos quedan con esta duda de qué pasó realmente, si realmente él se desvivió o si fue algo que le hicieron. Dentro de este proyecto también ocurrieron algunas otras cosas y subproyectos, como he mencionado. Dentro de estos estaba la operación Midnight Climax, o como operación de clímax de medianoche. El objetivo era estudiar el comportamiento bajo los efectos del LSD. Consistía en que la CIA contrataba a prostitutas y las llevaban a lo que llamaban casas de seguridad. Estas casas de seguridad estaban en diferentes partes, en San Francisco, en Nueva York. Y una vez que ellos llegaban aquí, les enseñaban, incluso las personas de la CIA, les enseñaban a estas mujeres cómo poner esta sustancia en las bebidas de las personas que ahí llegaban. De manera que una vez que las víctimas llegaban a estos lugares, les eran administradas estas sustancias. Y algo muy turbio era que grababan todo y un sujeto los veía a través de espejos unidireccionales, espejos falsos. Ponían el espejo, estaban las personas en el acto y del otro lado estaba un sujeto observando todo para estudiar el comportamiento de las personas bajo los efectos de la sustancia. Y así ellos podían estar completamente estudiando si ellos podían decir algo, si podían confesar algo, decir cosas. Y así, según ellos, podían extraer información de agentes, ¿no? Querían ver si podían extraer información secreta en un futuro, entonces querían asegurarse de estos comportamientos. Además de que a ellos, claro que les convenía utilizar a estas personas que trabajan en este tipo de cosas, porque pues es ilegal, y como era ilegal, esto no les convenía a ellas como decir nada, así que ellas aceptaban y lo hacían. Estas casas de seguridad fueron suspendidas en el año de 1962 tras un informe del inspector general de la CIA, que les indicó que detuvieran todo y que ya no continuaran con esta operación. A la larga, esto evolucionó en las llamadas pruebas de ácido, que eran fiestas en las que pues
hacían esto, una época en la que el movimiento hippie estaba en auge y por supuesto el uso de esta sustancia psicoactiva, de esta sustancia psicodélica, era su época más fuerte entre los jóvenes de los años 60. Hizo que se popularizara y también fue parte de, el proyecto MKUltra fue parte de que esto brotara de esta manera en aquella época en Estados Unidos. Pero ¿cómo es que lo descubren? ¿Cómo es que dan con estos datos? Aunque fue en el año de 1964 cuando empezó a reducirse un poco la expansión de este proyecto, continuó y no fue hasta el año de 1973 cuando se detuvo completamente y la CIA mandó a eliminar todos estos documentos con toda la información de esta investigación. Sin embargo, pues lo único que se tenía para ese momento eran los testimonios de las personas que habían participado. Fue hasta el año de 1977 cuando todo salió a la luz. Y es que el director de la CIA de ese entonces, Richard Helms, no quería colaborar con la información. Él no quería dar datos de esto. Incluso, bueno, fue sacado, fue destituido. Y las personas que estaban en su lugar, que tomaban su lugar, tampoco querían colaborar. Fue hasta que llegó Stansfield Turner, un almirante retirado de la Armada, que sacó a la luz más de 20.000 documentos relacionados con el proyecto MKUltra. En estos documentos había información, investigaciones, nombres, datos, fechas. Y aunque para ese entonces el proyecto pues ya no existía, ya no estaba activo, todavía quedaban las secuelas en las personas que habían sufrido estos experimentos. Hubo audiencias en el Congreso de Estados Unidos y a mediados de los años 70 la CIA pues habló y dijo y confesó que esto había ocurrido, que aceptaba que había pasado, que tal vez no había sido lo mejor, pero tomaron una actitud un tanto inocente, como queriendo no hacerse cargo ni tomar responsabilidad de lo que habían hecho. Pasaron cosas terribles y hasta que salieron a la luz los documentos del MKUltra nunca había podido entender la transformación que sufrió. Esto lo dijo un familiar de una de las víctimas, y es que muchas personas decían que cuando llevaban a sus familiares al hospital psiquiátrico, supuestamente para estar mejor, cuando salían de este eran otros. Eran personas con una identidad diferente, que se comportaban diferente. Y muchos no entendían la transformación de esto hasta que salieron estos documentos y entendieron a lo que habían sido sometidos. Así es que en la actualidad hay un montón de teorías sobre si el MKUltra sigue vigente, sigue activo. Tal vez ya no con este nombre, pero algo similar. Muchos piensan que sí, muchos otros piensan que el mundo, las redes sociales son una forma de control mental. Muchos otros han sacado estas teorías ya un poco más como teoría conspirativa respecto a varias celebridades que han tenido comportamientos extraños, como lo han sido Britney Spears, que hay una entrevista muy famosa en la que ella como que actúa raro, que era más joven, y como que empieza a reírse, a decir cosas sin sentido, a llorar. Y claro, con su más reciente aparición en los últimos años y su comportamiento diferente, ha despertado esta duda de si ella tal vez fue parte de un control, pues fue usada como para un control de masas y a ella se le pudo haber sometido a esto. Claro que pienso que también puede ser simplemente un fuerte desgaste y estrés emocional que la ha llevado a comportarse como ahora es. Otras celebridades también, como Jim Carrey, que igual se ha comportado muy extraño en los últimos años, diciendo abiertamente referencias sobre el control, la élite, y haciendo actitudes y diciendo cosas muy extrañas. Aunque en el caso de él yo pienso que sí puede ser más bien que tuvo una especie de despertar en el que se dio cuenta de lo absurdo que a veces son los medios y simplemente le dio por como que odiar a todos, a odiar entre comillas, pero como que empezó a usarlo de burla.
Pero hay otros casos, hay un video muy popular en el que está Bill Clinton y lo están maquillando y él está como completamente disociado. Muchos piensan que estas figuras han sido sometidas a estas pruebas. Al final estos son teorías conspirativas, pero lo que sí se sabe es que hay víctimas de estos experimentos que no pudieron continuar, digamos, su vida normal, pues quedan secuelas tras estos experimentos tan traumáticos. Y también queda la duda de qué cosas son capaces de hacer los gobiernos, las personas con dinero, para poder tener control del poder. Porque al final todo fue eso, poder. El investigar si se puede haber un control mental, implantar ideas en la mente de las personas. Todo fue bastante maquiavélico, bastante turbio, todo por el poder. Así que cuéntenme ustedes qué opinan de este caso. A mí me parece bastante impactante. Es uno de mis temas favoritos y creo que también es una prueba más de todas las cosas que son capaces de hacer y de ocurrir, y que la realidad supera la ficción muchas veces. Cuéntenme qué opinan, si creen que alguna de estas celebridades realmente fueron víctimas del MK Ultra, si creen que exista un proyecto similar en la actualidad. No sé, cuéntenme sus opiniones. Espero que les haya gustado este video. Gracias por verlo. Buenas noches.